Hoy vamos a seguir con vectores en el plano. Empezamos con cálculos de vectores. Calcula el módulo de estos vectores. Del vector A, que tiene de componentes 3 menos 1. Vamos a dibujarlo. La componente X es 3 y la componente Y es menos 1. Así que el vector A será este. Componente X es esta, vale 3, y la componente Y es esta, vale menos 1. Observamos que el vector y las dos componentes forman un triángulo rectángulo, así que podremos aplicar Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado. ¿Cuál es la hipotenusa? Sería esta, es decir, el módulo del vector A, porque el módulo es la longitud del vector. Así que el módulo del vector al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Cuáles son los catetos? Las dos componentes, así que x al cuadrado más y al cuadrado. Despejamos el módulo de A y nos queda módulo de A es igual a raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Pues esta es la fórmula que utilizamos para calcular el módulo. Módulo de A sería raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. La componente X es 3 y la componente Y es menos 1, así que nos da raíz de 10. ¿Y el módulo del vector B? Pues utilizamos la misma fórmula. Ahora la componente X es menos 2 y la componente Y es menos 7. Así que el módulo del vector B será raíz de 53. Ahora no nos dan las componentes, nos dan el origen y el extremo. Tenemos que el origen, el punto A, es 1, 1 y el extremo, el punto B, que tiene de coordenadas 5, 4. Primero vamos a calcular las componentes, para luego hallar el módulo. ¿Cómo se calculan las componentes? Pues con extremo menos origen. El vector AB es igual a... ¿Cómo se calcula la componente X? Pues restando la coordenada X del extremo menos la coordenada X del origen. Esta es la componente X. Y para la componente Y sería extremo menos origen. Coordenada Y del extremo menos coordenada Y del origen. Coordenada X del extremo 5. Coordenada X del origen 1. Así que la componente X será 4. Y para la componente Y, 4 menos 1, que es 3. El vector AB tiene de componentes 4, 3. Ahora nos queda el módulo. Aplicamos Pitágoras. Sería módulo del vector AB es igual a raíz de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, la raíz de la suma de los cuadrados de las componentes. Y nos da 5. Así que el módulo del vector AB será 5. Ahora vamos a ver el módulo y el argumento de un vector. El módulo ya lo sabemos, es la longitud de este vector, en este caso del vector U, y se calcula utilizando Pitágoras. ¿Pero qué pasa con el argumento del vector? Pues el argumento de un vector es el ángulo que forma respecto al semieje X. El semieje X positivo, que es este. Así que el ángulo que nos interesa siempre va a partir de este semieje, es decir, este. Si el vector estuviera en el tercer cuadrante, como veremos en el siguiente ejemplo, pues el ángulo siempre parte de ese semieje, es decir, sería todo esto. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Utilizamos la fórmula de la tangente. Tangente de alfa es igual a... ¿Cuál es el cateto opuesto? Pues es este, que viene siendo la componente Y. ¿Y cuál es el cateto adyacente? Sería este. Y esta es la componente X. Así que tangente de alfa es igual a componente Y partido de componente X. Despejamos alfa y nos da arcotangente o tangente a la menos 1 de Y partido por X.
Aquí tenemos lo mismo, el módulo de un vector y el argumento de un vector. Pero ahora tenemos un ejemplo de un vector en el tercer cuadrante. Entonces, este vector es el vector v, tiene de componentes -3, -4. Hay que calcular el módulo y el argumento de este vector. Para el módulo utilizamos Pitágoras. Raíz de -3 al cuadrado más -4 al cuadrado, 5. 5 es el módulo del vector v. Y ahora vamos con el argumento. Sería tangente de alfa es igual a componente y -4 partido de componente x, -3. Menos entre menos más, ya se pueden eliminar los signos y quedaría tangente de alfa es igual a 4 tercios. Alfa es igual a tangente a la -1 de 4 tercios, que da 53,13 grados. Pero 53,13 grados es este ángulo, el ángulo del triángulo rectángulo que forman las componentes y el vector. Pero el argumento del vector es el ángulo que forma el semieje positivo x, es decir, este. Así que, ¿cómo lo calculamos? Pues tenemos que sumarle 180. Si este es el ángulo que acabamos de calcular, el argumento del vector será ese ángulo más 180, este trozo. Así que da 233 grados, 7 minutos, 48 segundos. Y por último vamos a ver el producto escalar de dos vectores, que se representa así, u.v. Tenemos dos formas de calcularlo. La primera es esta, módulo de u por módulo de v por el coseno de alfa. Y en este caso alfa es el ángulo que forman entre los dos vectores. Por otra parte tenemos la segunda forma de calcularlo, que sería u sub 1, que también podemos ponerlo como u sub x, por v sub x más u sub i por v sub i. Es decir, primero multiplicamos la componente x del primero por la componente x del segundo. Luego multiplicamos la componente y del primero por la componente y del segundo y las sumamos. Porque en el producto escalar siempre tiene que dar un número, un escalar, nunca va a dar un vector. Porque el módulo de u es un número, el módulo de v es un número y el coseno de alfa es un número. Número por número por número es un número. Va a ser un escalar. Vamos con el primer ejemplo. Los módulos de dos vectores son 6 y 10. Halla el producto escalar de ambos vectores si el ángulo que forman es de 60 grados. Pues aquí simplemente tenemos que utilizar la primera fórmula. U por v es igual a módulo de u por módulo de v por coseno de alfa. El módulo de u es 6, el módulo de v 10 y el alfa, el ángulo, es 60 grados. El coseno de 60 grados es un medio, así que 60 por un medio es 30. 30 será el producto escalar. Y el último ejemplo. En este caso nos dan las componentes de los vectores. El vector u tiene de componentes 4, 3 y el vector v tiene de componentes 12, 5. Halla el ángulo que forman estas parejas de vectores. Empezamos con esta, menos u y menos v. El vector menos u es el que tiene de componentes menos 4, menos 3. Sería como multiplicar el vector u por el escalar menos 1. Y tendríamos que multiplicar menos 1 por cada una de las componentes. En resumen, nos queda que el vector menos u tiene de componentes menos 4, menos 3. Y el vector menos v tendrá de componentes menos 12, menos 5. Ahora tenemos que calcular el ángulo que forman. Por lo tanto, vamos a empezar despejando de esta fórmula el coseno de alfa. Coseno de alfa es igual a el producto escalar. En este caso sería de menos u y menos v partido del producto de los módulos. Módulo de menos u por módulo de menos v.
Empezamos calculando el producto escalar, que aquí lo tenemos, y utilizamos la segunda fórmula. Componente x del primero menos 4 por componente x del segundo menos 12, más la componente y del primero menos 3 por la componente y del segundo menos 5. 48 más 15, 63. 63 es el producto escalar entre menos u y menos v. Y ahora nos quedan los módulos, que los calculamos con Pitágoras. Aquí los tenemos. El módulo del vector menos u es 5 y el módulo del vector menos v es 13. Así que el coseno de alfa, del ángulo que forman, será 63 partido 65. Para despejar alfa, pues quedaría alfa es igual a arcocoseno de 63 partido 65, que nos da 14 grados 15 minutos. Y ahora nos queda la segunda pareja de vectores, el u y el menos v. El u tiene de componentes 4, 3 y el menos v tiene de componentes menos 12, menos 5. Utilizamos la fórmula anterior, que ya despejamos el coseno de alfa, y empezamos con el producto escalar. El producto escalar multiplicamos las componentes y luego sumamos. 4 por menos 12 más 3 por menos 5. Estamos utilizando la segunda fórmula. Y nos da menos 63. Menos 63 es el producto escalar entre u y menos v. Y luego nos quedan los módulos, que son del vector u 5 y del vector menos v 13. Así que el coseno de alfa será menos 63 partido 65. Despejamos el ángulo, arcocoseno de menos 63 partido 65 y da 165 grados 45 minutos. Así que el ángulo que forman los vectores u y menos v será 165 grados 45 minutos.